Señor bendito, queremos presentarte a nuestro hermano Miguel, Señor. Pedirte que le des fuerza, Señor, que lo levantes, lo fortalezcas, Señor. Señor, úngele, Señor, y levántale, Señor, de sus debilidades, Señor. Pedimos tu fortaleza para él en lo físico, Señor. Señor, y que tú le levantes y le prosperes, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, y ahora vamos a orar por la palabra. Amén. Señor bendito, y gracias que nos das la oportunidad de ir a tu palabra, Señor, y ser guiados por ella, Señor. Te pedimos, Señor, que la vivifiques, Señor, que no quede para nosotros como algo teórico, Señor, sino que lo hagas viva para nosotros y podamos ser vivificados por ella. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la carta a los Romanos, al capítulo 8, y versículos 28 al 30. Es una bonita palabra. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quién dice amén? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito de Dios para nuestra vida. No sé si alguien se lo cree. ¿Tú crees que hay un propósito de Dios para tu vida? Amén. Ahora alguien puede decir, yo creo que Dios tiene un propósito para mi vida, por si no, no me hubiera creado, pero yo no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y puede ser que ese sea tu caso. O puede ser que tú digas, yo sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y entonces puedas decir, gloria a Dios. Yo puedo decir contigo, gloria a Dios. Porque si sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida, ¿por qué es? ¿Por qué sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Por qué? ¿Hay alguien que sabe cuál es el propósito de Dios para su vida? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Seguro que alguno sabe a qué Dios le ha llamado, ¿verdad? Y uno sabe cuál es el propósito de Dios para su vida cuando es interpelado, es llamado por Dios para hacer eso. Moisés estaba, tú fíjate, la vida de Moisés. Moisés, él tiene primeramente una revelación de que él va a ser el que va a liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Y se lo cree. Y entonces lo intenta. ¿Y qué le ocurre? Que sale fracasado. Intenta liberar a su pueblo y ni el pueblo le quiere, ni los egipcios, y así que tiene que salir huyendo. Y entonces encuentra un lugar donde él está tranquilo. Ahora encuentra su propio propósito. Y él dice, qué bien se está cuidando ovejas y cabras. Estoy solo por el monte, nadie me molesta. Y está así 40 años. Pero un día recibe el llamado de Dios para su vida. Y él se resiste al llamado de Dios. No, envía a otro, tal, no sé qué, ahí seguro que hay gente mejor que yo, tal, no sé qué. Pero el Señor le va encerrando y ahora él sabe que Dios le está llamando con un propósito divino a cumplir con una misión. Y el llamado es lo que nos asegura el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Y qué ocurrió después de que él había, se había presentado delante de Faraón y había traído las 10 plagas a Egipto y había liberado al pueblo de Israel y había cruzado el Mar Rojo y ahora va hasta la frontera de la tierra prometida y el pueblo no está con él, y él un día se encuentra delante de Dios y el Señor le dice, mira, el pueblo que sacaste de Egipto está ahora aquí
maldiciéndome y tal, no sé qué, apártate que lo voy a destruir. Y Moisés dice, Señor, para un momento. ¿No te acuerdas que yo estaba con las cabras y con las ovejas allí tan tranquilo en el monte? Y tú me llamaste para cumplir con tu propósito. Así que yo no saqué al pueblo de Egipto, lo sacaste tú. El plan era tuyo y el propósito era tuyo. No fue idea mía, fue idea tuya, fue tu plan. Y entonces Dios le dice, sí, tienes razón. Pero, ¿por qué Moisés puede hacer eso? Porque él tenía claro que había sido llamado por Dios a cumplir con un propósito. Y nosotros tenemos que tener eso claro. Y si no lo tenemos, tenemos que buscar tener claridad. Porque, qué bonito, ¿verdad? Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, aquellos que conforme a su propósito son llamados. Y si no hay propósito de Dios, o no sabemos cuál es el propósito de Dios y no hemos sido llamados, entonces no nos ayuda bien todo lo que hacemos. Así que es importante que tengamos claro el llamado de Dios hacia nuestras vidas. ¿Has escuchado el llamado de Dios para tu vida? Si has escuchado el llamado de Dios, entonces tienes que saber para qué Dios te llamó. Yo sé que hay personas que no lo tienen claro porque intentan colocarse en un sitio que no les corresponde. Porque tienen un llamado de su propio corazón. Yo sé que hay personas que quieren ser alguien en la vida. Yo no sé si tú quieres ser alguien en la vida. ¿Quieres ser alguien en la vida? No. Si alguien me pregunta a mí eso, yo diré, mira, yo no quiero ser alguien en la vida, perdona, yo soy alguien en la vida. ¿Por qué? Porque tengo una identidad que Dios me ha dado. Y soy alguien. Soy alguien y ocupo un lugar que es donde Dios me ha puesto. Y tengo una identidad personal y una identidad ministerial. Porque no estoy donde quiero, sino donde Dios me puso. Y por eso es importante tener un llamado de Dios. Yo recuerdo hace un montón de años una mujer que bueno, todavía no teníamos misiones. Y fue culpable esta mujer junto a su marido y bueno, otra gente de que empezáramos a abrir en un país. Porque estuvo trabajando con nosotros y luego se fue a su país y luego reclamó que Remar fuera allí. Pero esta mujer decía, yo sé cuál es mi sitio en el cuerpo. Y como sé cuál es mi sitio en el cuerpo, utilizo todos mis recursos, todos mis esfuerzos, todos mis anhelos para hacer bien el trabajo al que Dios me está llamando. Pero para eso hay que tener un llamado de Dios. Y por eso es importante que podamos tener claro dónde Dios nos quiere poner. Por lo que decía yo antes, porque hay personas que se quieren colocar en un sitio que es el anhelo de su propio corazón. Claro, la mayoría de la gente que actúa por anhelos de corazón quieren estar en el top 10, ¿verdad? Quieren ser lo máximo. Y gracias a Dios, en el lugar máximo ya hay alguien, ¿verdad? El Señor ocupa el lugar máximo, así que no tenemos que pelearnos por ello. Pero los apóstoles se peleaban entre ellos porque querían ocupar los lugares más cercanos a Jesús, los de mayor autoridad.
Y así la madre de los hijos de Zebedeo fue al Señor a decirle: Señor, yo quiero que mis hijos ocupen uno tu lado derecho y el otro tu lado izquierdo, que sean los dos más cercanos y los preferidos tuyos. Y Jesús les dijo: bueno, ¿están dispuestos a beber del cáliz que yo voy a beber? ¿Están dispuestos? Pues a pesar de eso, es mi Padre quien elige, quien ocupa cada lugar. ¿Y cómo hace Dios para elegir el lugar de cada uno? ¿Él cómo lo hace? ¿De forma caprichosa? ¿Tiene favoritos? ¿Dios tiene favoritos? ¿Tú no eres un favorito de Dios? Sí, pero Dios no tiene favoritos. Somos privilegiados, pero Dios quiere que todos seamos privilegiados, ¿verdad? ¿Cómo elige Dios? Entonces, ¿cómo elige? Conforme a su sabiduría, Él coloca a cada uno en el lugar que le corresponde. De tal manera que cuando uno es capaz de ocupar el sitio que Dios ha elegido para él, es feliz. Es capaz de hacer lo máximo. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado los dones y la gracia para estar en ese sitio. Es fructífero. ¿Por qué? Dios le hace fructificar en el sitio donde uno lo coloca. Y cuando uno está en el sitio que no tiene que estar, está incómodo, desequilibrado, no produce frutos y vive en ansiedad y en angustia. Por eso, qué bueno que uno pueda humildemente esperar el sitio que Dios tiene para él. Señor, pero es que yo quería un sitio mejor. Si tú le pides a Dios un sitio mejor que el que Él te va a decir: no tengo un sitio mejor para ti. He escogido el mejor sitio para ti. Y por eso te pongo en ese lugar. Por eso todo ayuda bien a los que son llamados conforme al propósito de Dios. Porque Dios nos pone en el mejor sitio. Claro, no conforme a nuestros baremos. Dice, ya, pero es que hay gente que tiene... Y es curioso encontrarte con personas que piensan que el lugar que tienen otros es mejor que el que le toca a uno. Y es mentira. Si Dios te colocó en un sitio, ese es el mejor lugar donde tú puedes estar. No sé si alguien dice amén. Por eso es importante que tengamos un llamado de Dios para nuestra vida. Y yo admiro hermanos que tienen su sitio, que tienen claro, que conocen los dones que Dios les ha dado y están en el lugar que Dios les quiere, porque son útiles, son fructíferos. Lo que hacen es prosperado. Y qué bueno que tú puedas estar en ese lugar. Amén. A mí me gustaría que cada uno de nosotros sea capaz de encontrar el sitio que Dios tiene para él. Porque entonces haremos como eso que nos decían, por lo menos a mí me enseñaban de crío. Hay un sitio para cada cosa y una cosa para cada sitio. Y cuando todo ocupa su lugar, todo está en el orden perfecto. ¿Sabéis? Hay una cosa para cada sitio y un sitio para cada cosa. Y hay un ministerio para cada hijo de Dios, como se nos ha reclamado antes que dijéramos que somos. Tú tienes un lugar para ti que debes de ocupar y que Dios está queriendo que conozcas y al cual llegues y actúes en él, ¿verdad? Dice el texto que estábamos leyendo, porque a los que antes conoció. ¿Tú piensas que Dios te conoce? A los que antes conoció, también
los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. De tal manera que Dios quiere llenarnos de gloria, de su gloria, para que resplandezcamos ahí donde estemos haciendo su voluntad. Cuando nos encontramos con personas que valoran el trabajo que estamos haciendo, ministerios que están valorando el trabajo que estamos haciendo, y dicen, en este congreso hemos tenido algunos hermanos que nos han dicho eso, ¿verdad? Yo conozco la obra que está haciendo vuestro ministerio y es maravilloso. Y cuando oímos esto, podemos pensar que hay personas que están haciendo el trabajo que tienen que hacer en el sitio donde tienen que estar. Y entonces es cuando las cosas funcionan bien. Y qué bueno que nosotros digamos lo mismo. Yo quiero representar a este ministerio adecuadamente, ocupando el sitio que me corresponde y haciendo lo que tengo que hacer. Y así hemos visto a tantos hermanos haciendo lo que tenían que hacer, que han sido colocados en un sitio por el llamamiento de Dios y por la sabiduría de las autoridades en el ministerio, y han dado honra al ministerio donde han ido. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado su gloria, porque han estado haciendo lo que tenían que hacer. Es verdad que otros no. Hay otros que no. Hay otros que han pretendido hacer lo que Dios no les llamó y que se han colocado donde no tenían que estar y que entonces han dado un mal testimonio. Pero prácticamente en todos los países donde estamos ha habido personas que se han puesto en su sitio. Y yo doy la gloria a Dios, ¿no?, por esas personas que han seguido ese camino. Han sido conocidas, llamadas, predestinadas, llamadas, justificadas y glorificadas. Qué bueno que sea así. Si vamos a la carta a los Efesios, al capítulo 3, y versículos 8 al 13, el apóstol Pablo tenía bien claro quién era. De hecho, él vivió una época en confusión, creyendo que era lo que no era, hasta que un día se encontró con el Señor y el Señor lo puso en su sitio. Y cuando aquel Saulo de Tarso iba camino de Damasco persiguiendo a la iglesia y se encontró de frente con el Señor y quedó ciego, fue llevado a la ciudad de Damasco y un hermano, Ananías, fue llevado a donde él. El Señor le dijo, porque es necesario que ese hombre conozca lo que va a tener que sufrir por causa de mi nombre. Y el hermano fue allí, oró por él y le transmitió el mensaje de Dios. Y Pablo supo lo que Dios quería para él. Y entonces él dijo, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y hizo lo que Dios le había llamado a hacer. Él sabía que tenía que pagar un precio caro, pero se puso a la orden de Dios. Y él cuenta, ¿no? Por eso dice aquí en la carta a los Efesios, a mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno
que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros los cuales son vuestra gloria. Y el apóstol Pablo hablaba de que había un propósito eterno de Dios. Había un propósito de Dios que le había llamado a anunciar. Y él estaba transmitiendo a los hermanos en Éfeso esta certeza que tenía él en su vida. Mira, yo me tengo que avergonzar de mi propia vida, pero a mí me ha sido dado un propósito, un plan de Dios, y yo estoy cumpliendo con ese plan de Dios. Y el apóstol Pablo decía que él honraba su ministerio haciendo eso, cumpliendo con aquello a lo que Dios le había llamado a hacer. Y las personas le escuchaban, recibían revelación, recibían la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo estaba haciendo lo que Dios le había dicho que hiciera. Por eso es importante, ¿no? Que tú sepas a qué Dios te ha llamado. Y vas a tener posibilidades de hacer otras cosas. Porque, gracias a Dios, tenemos un ministerio donde hay muchas cosas que hacer. Y podemos buscar el sitio más cómodo, o el sitio que más nos agrada, o el sitio que nos da una posición social mejor, pero podemos colocarnos en el sitio que Dios nos quiere. Y en unos casos vamos a tener quizá honra de los hombres, quizá satisfacción personal, pero en el sitio donde Dios nos quiere, vamos a saber que estamos haciendo la voluntad de Dios para nuestra vida. Y por eso es tan importante, ¿no?, que nos aclaremos las cosas. ¿Estás donde Dios te quiere? Una vez me preguntaron eso. Bueno, estábamos en una reunión y alguien preguntó, oye, ¿alguno de vosotros sabe si está en el sitio que Dios le quiere? Y de repente, bueno, unas caras de, vaya pregunta. Ya la siguiente fue derecha. Ramón, ¿tú sabes si estás en el sitio donde Dios te quiere? Yo dije, yo sé que estoy en el sitio, en el tiempo que Dios quiere para mí. Y cuando alguien está en el lugar oportuno, en el momento oportuno, pues está donde tiene que estar, ¿verdad? Y es algo que debemos de tener claro. Tú estás donde tienes que estar. ¿Sabes si estás donde tienes que estar? ¿O estás en el lugar equivocado? ¿Qué ocurre si estás en el lugar equivocado? Ayer en el telediario dijeron que a alguien le cayó encima un banco del paseo, que el viento levantó y le cayó encima. Estaba en el lugar equivocado, ¿verdad? O cuando se cae un árbol y te pilla en medio y dices, ahí no tenías que estar tú. Estás en el lugar equivocado. Porque cuando estás en el lugar equivocado, el diablo tiene ventaja sobre tu vida. Pero cuando estás en el lugar adecuado, en el correcto, y viene el diablo a atacarte, entonces tú puedes ir y darle en el morro. Hemos leído antes eso de las potestades, ¿sí? Y el apóstol Pablo decía, yo voy a los demonios que gobiernan en los lugares y les digo que sepáis que cuando Cristo murió en la cruz se os acabó el chollo. Y es lo que yo vengo a anunciaros, por si no os habéis dado cuenta.
Y qué bueno que tú puedas tener claro, ¿verdad?, como lo tenía. Y el apóstol les decía a los hermanos en Éfeso, les decía, no desmayéis, porque si hay conflictos y vosotros estáis en el sitio, es porque tenéis que estar ahí para eso. Cuando Mardoqueo le dice a la reina Esther, si tú te escaqueas de esta situación, tú has sido puesta en una posición por la parte de Dios para cumplir con un propósito. Pero si tú no cumples con el propósito de Dios para tu vida, no pienses que vas a escapar. ¿Por qué? Porque si no estás cumpliendo para lo cual estás puesto, entonces el diablo va a tener ventaja en tu vida. Y la solución al problema del pueblo Dios lo traerá por otro lugar, porque seguro que Dios tiene una segunda baza, pero qué bueno que tú estás puesto ahí por la estrategia sabia de Dios y tú cumplas con el propósito. Qué bueno que el bombero esté en el lugar donde está arrancando el incendio y lo apague, ¿verdad? Que no tenga que venir. Oye, estás en el sitio oportuno, en el momento adecuado. ¿Por qué has sido llamado por Dios y estás ahí donde tienes que estar? Y entonces les dice, no desmayéis. ¿Por qué? Porque la autoridad de Dios está en vosotros, si estáis donde tenéis que estar. Y si viene una situación difícil, es para que se demuestre que tenemos la gracia, la autoridad y el poder de Dios en nuestras vidas para afrontar esa situación. En la primera carta a los Corintios dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que os dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No hay situación suficientemente dura que no podemos soportar en la gracia de Dios. Y si estamos en el lugar que Dios nos quiere, Dios nos va a dar los medios y la capacidad de vencer. Amén. Dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 9. Pablo estaba pasando por una situación de depresión personal. Yo no sé qué es lo que le ocurrió, pero... Y el apóstol le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de mí, de nuestro Señor, perdón, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Vuelve a decirle el apóstol Pablo a Timoteo, le vuelve a hablar de llamamiento y propósito. Participa de las aflicciones, porque el Señor nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo que no es conforme a nuestras obras, es decir, no porque te lo merezcas, sino porque hay un propósito de Dios para tu vida. Y entonces Dios nos da el llamado conforme a su propósito y nos da la gracia para poder llevarlo adelante. Entonces puedes decir, para mí no ha sido tan complicado. Y a veces hay personas que dicen, oye, qué valor, le has echado a la vida. Dice, no, para mí ha sido sencillo, ha sido natural, ha sido lo que Dios ha puesto en mi vida. Y entonces tampoco tengo tanto mérito porque Dios hizo el querer y el hacer por su buena voluntad. Y Dios nos capacita y nos levanta y nos mantiene y nos lleva en su voluntad. Y qué bueno que cuando tú sabes dónde tienes que estar, no tienes envidias, no quieres alcanzar el lugar de otro, te gozas cuando viene alguien con más autoridad que tú, porque te beneficia, te ayuda. Cuando alguien te da un consejo, lo recibes.
y ves que viene de la parte de Dios, y te das cuenta que Dios va aportándote ayudas por el camino para poder hacer lo que tienes que hacer. Y esto es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, ¿verdad? Si has sido llamado por el propósito de Dios, vas a tener la gracia de Dios para llevarlo adelante. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quiere reírse de ti. Dios no te llama para reírse de ti. Dios te llama para manifestar su gloria en tu vida. Él quiere levantarnos, ¿verdad? Él quiere utilizarnos, pero quiere utilizarnos para que manifestemos su gloria en nuestra vida. Y qué bueno que tú puedas decir eso. ¿Cómo me voy a avergonzar de lo que Dios hace conmigo? Un día un hermano me dice, ¿y qué es lo que tú haces ahora? Y bueno, pues no, prácticamente nada. Y fui sincero al decirlo, pero luego en mitad estábamos comiendo, en mitad de la comida le fui diciendo cosas que voy haciendo en el día a día. Y me dice, menos mal que no haces nada. Digo, bueno, no hago nada fuera de lo normal. Digo, pues no es normal lo que tú haces. Es decir, no lo hace todo el mundo. Es lo que la gracia de Dios te capacita para poder hacer. Y bueno, al final dice, bueno, pues sí, algunas tareas al cabo del día pues he podido hacer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que esa pueda ser nuestra experiencia, porque estemos en el sitio adecuado, ¿verdad? En la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 5 y versículos 23 y 24, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y termina diciendo, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y si hemos sido llamados por Dios para hacer algo, Él lo va a hacer posible en nuestras vidas. Fiel es el que os llama. Y si el que nos llama es fiel, es porque no viene a reírse de nosotros. No nos deja en la estacada. Yo sé que a veces me he encontrado con personas que dicen, sí, mucho llamado de Dios, pero luego cuando vienen los problemas me han dejado solo. Una de las promesas más potentes que Jesús dijo cuando se fue de este mundo fue, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del tiempo. Nunca estamos solos si estamos cumpliendo con el plan de Dios. ¿Cuándo nos quedamos solos? Cuando estamos buscando lo nuestro. Pero si estamos cumpliendo con el propósito de Dios, Él va a estar con nosotros en medio de la situación. ¿Por qué? Porque Él es fiel. ¿Sabéis? Hay ese texto que dice, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Recordemos que Él es fiel a sí mismo, no a nosotros. Nosotros tenemos que ser fieles a Él. Y Él es fiel a su llamado, a su propósito, a su plan. Y cuando estamos en su plan, está con nosotros. Y cuando estamos haciendo lo que Él nos dice que tenemos que hacer, nos acompaña y nos da los medios para hacerlo. Nos da la visión y trae la provisión adecuada. ¿Qué ocurre cuando nos falta? Tenemos que analizar. Job se encontró en una situación muy difícil y él no la entendía. Y él buscó a Dios para quejarse. Y lo hizo. Pero
se dio cuenta de que había un propósito de Dios para lo que estaba ocurriendo. Y entonces eso le calmó. Y cuando Dios, al final de la prueba, le muestra su propósito, él se queda a gusto. Y el estado final de Job es mejor que el primero. Y a veces hay un plan, hay un propósito de Dios en la tribulación, pero otras veces es el fruto de nuestro desorden y tenemos que descubrir dónde está el problema. Si es que Dios quiere llevarnos a una madurez mayor, o si el problema es que estamos fuera de lugar. Y yo me imagino, ¿no? Entiendo que Job estaba analizando su situación y decía, yo no entiendo nada. Yo he sido fiel, estoy siendo fiel. Y no entiendo por qué me ocurren estas cosas. Luego el Señor se lo aclaró. Pero cuando alguien, a veces cuando alguien recibe un palo sabe de dónde viene o por qué viene, ¿verdad? Señor, yo sé, perdóname, necesito que me des porque si no, no voy por donde tú quieres que vaya. En ese momento hay que corregir, en el otro hay que pedir gracia. Señor, si me metes en este problema es porque esperas que yo dé un buen resultado. Entonces necesito de tu gracia para poder hacerlo. ¿Por qué? Fiel es el que nos llama. Él es fiel. No nos llama para que fracasemos, sino para que manifestemos su gloria en nuestra vida. Por eso tenemos que tener el oído bien fino al llamado de Dios. Y qué bueno que tú puedas decir, como decía el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído, yo sé por qué hago lo que hago, yo sé dónde estoy y sé que estoy en la perfecta voluntad de Dios. El último texto que tengo para compartir es en 1 Corintios 9, 16 al 18. Y él decía, pero si anuncio el Evangelio no tengo que gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio, porque él sabía cuál era su motivo. Y él decía, si no hago lo que tengo que hacer, ¿qué hago? Lo que no tengo que hacer, y si hago lo que no tengo que hacer, estoy equivocándome en lo que hago, ¿verdad? Y él decía, ay, si no hago lo que tengo que hacer, ¿por qué? Dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, y si lo hago de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Él tenía un mandato, una encomienda de Dios. Y decía, tengo que hacer esto porque es lo que Dios me ha dicho que haga. Cuando Isaías es enviado por Dios a dar el mensaje, Dios me ha mandado este mensaje para el pueblo. Cuando Elías se puso allí en medio del pueblo y dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Él tenía claro que estaba haciendo lo que Dios le había dicho que dijera. Claro, luego cuando cae fuego del cielo, Jehová es Dios, sí, ahora todo el mundo, qué fácil. Antes, Jeremías, Daniel, tantos, ¿verdad?, que estaban en el sitio que Dios quería que estuvieran. Y no siempre fue fácil, pero ellos sabían. Es echado al foso de los leones, Daniel. Y ahí viene el rey a la mañana y dice, Daniel, siervo del Dios Altísimo, tu Dios te pudo salvar de las fauces del león. Sí, vive para siempre. Claro, ¿cómo no? Aquí han estado dando vueltas, no ha habido manera. Tenían la boca tapada, pero luego el Señor les dio el regalo de los que le habían denunciado y los leones comieron carne fresca, pero no la de Daniel, porque Daniel cumplió con el propósito de Dios para su vida. Y claro, todos queremos ser como Daniel, pero en la victoria, no, o como aquellos tres que entraron al horno de fuego.
que sepas que nuestro Dios es capaz de librarnos del horno de fuego. Y no les libró. Fueron echados al horno de fuego, pero no les hizo daño, ¿verdad? ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, no para abusar de mi derecho en el Evangelio, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Y su gloria era que podía ministrar gratuitamente de la gracia gratuita de Dios a los demás, ¿verdad? Pero la pregunta que hacía al principio os la hago al final también. ¿Tú sabes cuál es el llamado de Dios para tu vida? ¿Sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Sabes qué pintas aquí? ¿Para qué Dios te llamó? Si lo sabes, gloria a Dios. Y si no, ¿por qué no se lo preguntas? Señor, muéstrame el camino por el que tengo que andar. Muéstrame el plan que tienes para mí. Dime qué quieres de mí, porque yo quiero hacer tu voluntad. Vamos a orar. Amén. Dios de toda sabiduría, tú nos dices en tu palabra que si tenemos falta de sabiduría te la pidamos a ti. Tú que creaste la boca, que no hablarás. Tú que eres el consejero perfecto, no aconsejarás. Espíritu Santo, tú que eres el guía hacia el Padre, que glorificas a Cristo, no nos mostrarás cuál es la voluntad del Padre para nuestras vidas. Señor, yo te pido que abras los oídos y los corazones de mis hermanos y hermanas aquí, Señor, para que puedan escuchar tu llamado, Señor, para que puedan conocer en el tiempo, en el espacio, el lugar donde tú los quieres, para que puedan caminar conforme a tu propósito y manifestar así tu gloria. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.